de enfermedades valvulares tricuspídeas, ¿no? La primera es la estenosis tricuspidea. La estenosis tricuspidea, al igual que la estenosis mitral, su origen no es tan variado como en la insuficiencia mitral o en la insuficiencia tricuspidea. Entonces, reconocemos como estenosis valvular la reducción del área valvular, en este caso, del área de la válvula tricúspide. Hay una dificultad para la apertura o una reducción del área valvular. En cuanto a la causa más frecuente de estenosis tricuspidea, la mayoría de veces es reumática en origen, es decir, que es secuela a la fiebre reumática. Por lo tanto, es más frecuente en mujeres y, por otro lado, muy frecuentemente está asociada a estenosis mitral. Se presenta hasta en el 5 a 10% de casos de estenosis mitral. Las causas no reumáticas son raras, ¿no? Dentro de las causas no reumáticas está la causa congénita, la endocarditis infecciosa, el lupus eritematoso. La enfermedad de Epstein generalmente causa insuficiencia tricuspidea, síndrome carcinoide, tumores y trombos. En más del 90% de casos, entonces, 90-95% de casos, la estenosis tricuspidea es reumática en origen. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces, ¿qué ocurre en la estenosis tricuspidea? Al reducirse el área valvular tricuspidea, el área valvular de la válvula tricuspidea, se va a establecer una diferencia de presión, una gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Obviamente, esta diferencia de presiones va a perjudicar a la aurícula derecha. Por lo tanto, va a aumentar la presión en la aurícula derecha, igual que en la estenosis mitral. Entonces, para que la sangre fluya de aurícula derecha a ventrículo derecho, se va a necesitar un incremento de la presión a nivel auricular derecho. Esto va a tener diferentes consecuencias. Cuando la estenosis es severa en la estenosis mitral, que se considera menor de 1.5 a 1 centímetro de área o una gradiente media de 4 a 5 milímetros de mercurio, cuando la estenosis es severa, entonces la presión a nivel auricular izquierdo se incrementa notablemente y esta presión se va a transmitir al lecho venoso sistémico. Al lecho venoso sistémico se va a transmitir entonces la presión tanto a nivel de la vena cava superior como a nivel de la vena cava inferior. Por lo tanto, una de las consecuencias de la estenosis tricuspidea severa es el aumento de la presión venosa sistémica. La otra consecuencia de la estenosis tricuspidea es la reducción del llenado del ventrículo derecho. Por lo tanto, el gasto cardíaco del ventrículo derecho disminuye, la presión de fin de diástole del ventrículo derecho disminuye y los pacientes no tienen una sobrecarga de presión ni sobrecarga de volumen. Tendría más bien sobrecarga de presión, ya que muy frecuentemente esto se asocia a estenosis mitral, que como sabemos produce hipertensión pulmonar. La reducción del gasto del ventrículo derecho debido a sus dificultades en llenado y a la reducción de la precarga del ventrículo derecho trae como consecuencia que las presiones a nivel pulmonar y a nivel auricular izquierdo disminuyan. Por lo tanto, cuando un paciente con estenosis mitral se encuentra sintomático por esta, puede mejorar por el desarrollo de estenosis tricuspidea, debido a la caída del gasto del ventrículo derecho, que reduce la presión a nivel pulmonar y a nivel auricular izquierdo. De esta forma, entonces, tenemos dos consecuencias. Uno, una caída del gasto del ventrículo derecho y un aumento de la presión venosa sistémica debido al establecimiento de esta diferencia de presiones, de esta gradiente de presión diastólica entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Como está aumentada el tiempo de llenado ventricular, es decir, como está enlentecido el tiempo de llenado ventricular, podemos tener ciertas repercusiones a nivel del pulso venoso yugular. Las ondas A están aumentadas de tamaño porque existe dificultad para el llenado. Y las ondas Y
son de descenso lento. Entonces tenemos un incremento de la onda A y un descenso lento de la onda Y. El resto de las ondas no son prominentes. Desde el punto de vista anatomopatológico, ya sabiendo que la estenosis tricuspidia es fundamentalmente de origen reumático, pues vamos a encontrar una serie de características muy similares al de la estenosis mitral: fusión comisural, fibrosis valvular, acortamiento y fusión de las cuerdas tendíneas. Rara vez, sin embargo, se produce calcificación y, vuelvo a repetir, el compromiso valvular mitral frecuente. Como hay hipertensión venosa sistémica, se producen una serie de manifestaciones ocasionadas por la congestión venosa sistémica. Se produce un síndrome histérico cianótico. ¿Histericia por qué? Histericia porque debido a la congestión hepática. La congestión hepática en la estenosis tricuspidea severa es importante. El paciente no solamente presenta congestión hepática, histericia, sino también dolor, hepatomegalia en hipocondrio derecho, ¿no? La ingurgitación yugular ya sabemos que está caracterizada por una onda grande y una onda Y de descenso lento. La onda A desaparece si el paciente desarrolla fibrilación auricular, porque la onda A es sinónimo de contracción auricular, como ustedes ya saben y recuerdan. La hepatomegalia puede ser pulsátil, siempre y cuando el paciente se encuentre en ritmo sinusal. Y la pulsación que se produce a nivel del hipocondrio derecho suele ser de naturaleza presistólica, es decir, hay una pulsación presistólica a nivel del hipocondrio derecho debido a la contracción auricular, por eso es presistólico. Por eso esta pulsación desaparece si el paciente desarrolla fibrilación auricular. También la hipertensión venosa sistémica nos produce edemas, ascitis, ¿no es cierto? Hay un latido esternal derecho presistólico nuevamente debido a la contracción auricular y un frémito diastólico paraesternal izquierdo. Entonces, una gran irritación yugular caracterizada por una onda A prominente y por una onda Y de descenso lento. Ascitis, hepatomegalia pulsátil, pero una pulsación presistólica debido a la contracción auricular. Edema, todo también por hipertensión venosa sistémica. A la auscultación, lo que solemos encontrar es una auscultación muy característica de la estenosis mitral. Hay un primer ruido intenso, ¿no es cierto? Un soplo mesodiastólico, también puede haber chasquido de apertura y hasta refuerzo presistólico, siempre y cuando el paciente se encuentre en ritmo sinusal. Sin embargo, recuerden que esta patología se presenta muy frecuentemente asociada a estenosis mitral. De esta forma, todos estos signos de estenosis tricuspidia pueden pasar desapercibidos si lo que predomina es la valvulopatía mitral o escuchamos la valvulopatía mitral. Entonces, hay que pensar en esta posibilidad en todo paciente que pueda tener una estenosis mitral. Sobre todo si todos estos fenómenos se incrementan durante la inspiración. Ya sabemos que los fenómenos auscultatorios, la mayoría de ellos, se incrementan durante la inspiración. Los fenómenos auscultatorios del lado derecho se incrementan con la inspiración, con excepción del ruido sistólico eyectivo pulmonar. Ese es el único signo auscultatorio que no se incrementa durante la inspiración, disminuye con la inspiración. El resto de los signos auscultatorios ocasionados por patología del lado derecho del corazón se incrementan con la inspiración. Entonces lo que vamos a tener es un primer ruido intenso, chasquido de apertura, ¿no es cierto? Rodamiento y hasta puede haber refuerzo presistólico, pero a nivel tricuspideo. ¿Cómo me doy cuenta que es a nivel tricuspideo? Porque estas manifestaciones auscultatorias aumentan con la inspiración. El electrocardiograma puede ser útil para corroborar nuestra sospecha o para apoyar nuestra sospecha de estenosis tricuspidia. ¿Y en quién voy a sospechar estenosis tricuspidia? En un paciente con estenosis mitral que se quejaba de signos de congestión y que comienza a mejorar. ¿Y por qué mejora? Porque cae el gasto del ventrículo derecho
y eso hace que caiga la presión pulmonar y la presión a nivel auricular izquierdo. El electrocardiograma pues nos puede apoyar porque encontramos crecimiento auricular derecho, ondas P de una amplitud mayor de 2.5 milímetros, un intervalo PR prolongado y dilatación auricular derecha, como ya hemos mencionado. Todo esto puede, de hecho, se presenta en la estenosis mitral sin signos de hipertrofia, en la estenosis tricuspidia, perdón, sin signos de hipertrofia ventricular derecha. Los rayos X nos muestran dilatación de la aurícula derecha, de la vena cava superior, de la ácigos, la arteria pulmonar es normal y los campos pulmonares no presentan congestión debido a que ha caído el gasto del ventrículo derecho. Entonces, nuevamente, crecimiento auricular derecho caracterizado por un aumento de la amplitud de la onda P, ¿sí? Y todo esto en ausencia de signos de hipertrofia ventricular derecha. La ecocardiografía es el examen gold estándar para corroborar nuestra sospecha diagnóstica y ahí vemos cambios en la válvula tricúspide similares a los cambios producidos en la estenosis mitral en la válvula mitral. Un engrosamiento y una apertura en domo, en cúpula de las válvulas de la válvula tricúspide, dilatación de la aurícula derecha, de la vena cava inferior y de las suprahepáticas. Un gradiente medio, como dijimos, de 4 a 5 miligramos ya nos dice que la estenosis tricuspidia es severa. Y una reducción del área valvular a menos de 1 también nos dice que la estenosis tricuspidia es severa. Observen en esta ecocardiografía, tenemos un paciente con una prótesis valvular mitral, la cual fue reemplazada probablemente por un problema valvular mitral, pero que después desarrolla estenosis de la válvula tricúspide, en la cual es corroborada por el estudio Doppler. El tratamiento está indicado en realidad cuando el área es menor de 1 centímetro o el gradiente medio sí es de 4 a 5 milímetros de mercurio. En general, el tratamiento no debiera hacerse una operación distinta a la cirugía de la válvula mitral. Los cirujanos cardiovasculares y de tórax tienen como protocolo cuando operan una válvula mitral, ya sea para reemplazo, para reparo, para lo que sea, observar y vigilar a la válvula tricúspide. Investigar cómo está la válvula tricúspide, ya que podría tener problemas tanto de estenosis como de insuficiencia, y la cirugía idealmente de la estenosis tricúspide debiera realizarse concomitantemente con la cirugía de la válvula mitral. La comisurotomía percutánea con balón es un procedimiento que rara vez se hace en los problemas de estenosis tricuspide. La comisurotomía quirúrgica se hace generalmente concomitante con la cirugía valvular mitral y lo ideal es tratar de conservar a la válvula tricúspide. Cuando no se puede, se le puede reemplazar, ya sea con una prótesis biológica, las cuales lamentablemente se calcifican, o con una válvula mecánica, las cuales lamentablemente tienden a trombosarse y a producir fenómenos de tromboembolia e hipertensión pulmonar. De modo que eso es lo que debemos tener en cuenta cuando diagnosticamos estenosis tricuspidia, y cuando alguno de ustedes sea cirujano cardiovascular, pues lo que tiene que hacer es observar y explorar cómo está la válvula tricúspide si entran por algún problema reumático en la válvula mitral. ¿Qué es lo que dice la guía? Aunque el nivel es un consejo de expertos, la cirugía está indicada en pacientes sintomáticos con estenosis tricuspidia severa, ¿no? Y cuando decimos que el paciente está sintomático, obviamente cuando tiene fatiga más que disnea, porque no va a ser disnea porque no hay congestión pulmonar, cuando tiene signos de congestión venosa sistémica, gran irritación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, ahí está indicada la cirugía. Y también la cirugía está indicada en pacientes que van a ser sometidos a cirugía valvular del lado izquierdo, especialmente un problema valvular mitral, ¿no? La otra afección de la válvula tricúspide es la insuficiencia tricúspide. Ya hemos visto que si la
estenosis es una incapacidad de la válvula para abrirse, hemos dicho que la insuficiencia es la incapacidad de la válvula para impedir la regurgitación de la sangre. En el caso de la insuficiencia mitral de ventrículo izquierdo, aurícula izquierda durante la sístole. En el caso de la válvula aórtica, de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Y en el caso de la insuficiencia tricúspide, se refiere a la incapacidad de la válvula tricúspide de impedir la regurgitación de sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la sístole. Entonces se establece una diferencia de presiones sistólicas, ¿no? La clasificación de la insuficiencia tricúspide es muy similar a la clasificación de la insuficiencia mitral. Las causas de insuficiencia mitral primaria pueden ser reumáticas, por endocarditis infecciosa, pueden ser iatrogénicas por la colocación de un marcapaso, etcétera, pueden ser congénitas, como ocurre en el caso de la enfermedad de Epstein o en la levotransposición de grandes vasos, o pueden ser debido a traumas, enfermedad carcinoide, drogas, etcétera. Las causas secundarias, la causa secundaria más frecuente es el desarrollo de hipertensión pulmonar que condiciona remodelación del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, y esto favorece insuficiencia tricúspide. Generalmente esto es secundario a enfermedad del lado izquierdo, ya sea valvular o muscular, del lado izquierdo del corazón, como ocurre por ejemplo, en la estenosis mitral, que puede producir hipertensión pulmonar, como ocurre en todas las causas que produzcan falla del ventrículo izquierdo y luego hipertensión pulmonar, o como ocurre en la hipertensión pulmonar primaria, o como ocurre en las enfermedades pulmonares que condicionan hipertensión pulmonar y con eso dilatación ventricular derecha e insuficiencia tricuspidea, porque hemos dicho que el ventrículo derecho reacciona de la misma forma a los dos tipos de sobrecarga. A la sobrecarga de volumen reacciona dilatándose y a la sobrecarga de presión reacciona también dilatándose. Por lo tanto, toda aquella condición patológica del lado izquierdo que me pueda producir hipertensión pulmonar suele producir insuficiencia tricuspidea. A diferencia de la insuficiencia mitral, la forma secundaria de insuficiencia tricuspidea explica cerca del 90% de casos, del 85 al 90% de casos de insuficiencia tricuspidea. Entonces, la mayoría de veces la insuficiencia tricuspidea es secundaria o funcional. ¿Secundaria qué? A hipertensión pulmonar, a sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Entonces, nuevamente, la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidea es la insuficiencia tricuspidea funcional o secundaria, que a dilatación ventricular derecha. Secundaria, la cual es secundaria que generalmente a hipertensión pulmonar, pero también puede ser secundaria a sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que existe en la insuficiencia tricuspidea? Generalmente la mayoría de veces es una insuficiencia tricuspidea funcional, secundaria a dilatación del ventrículo derecho, que dilata el anillo valvular tricuspideo, impide la adecuada coaptación de las valvas de la válvula tricuspidea y ocasiona insuficiencia tricuspidea de diferentes grados, leve, moderado, severo. Nuevamente aquí, observen un ventrículo derecho muy dilatado, un ventrículo izquierdo normal. Este ventrículo derecho dilatado ocasiona que no hay una adecuada coaptación de las valvas de la válvula tricúspide, como ven ustedes acá, y se produce una insuficiencia tricuspidea severa. Todo este flujo en azul es la insuficiencia tricuspidea. Entonces, hay una deficiente coaptación de las válvulas de la tricúspide durante la sístole ventricular, produciendo regurgitación de sangre que hay desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Esto me va a ocasionar sobrecarga de volumen tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha. La causa más frecuente de la dilatación del ventrículo derecho es la hipertensión pulmonar, la sobrecarga de presión de causa funcional o secundaria. Los mecanismos de compensación, dilatación de ambas cámaras. Y cuando esta dilatación no es suficiente, entonces aparecen los síntomas.
¿Qué síntomas o qué manifestaciones va a producir la insuficiencia tricuspidea? La insuficiencia tricuspidea también nos va a producir una caída del gasto del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque parte de la sangre que expulsa el ventrículo derecho se va a ir hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, todas aquellas enfermedades patológicas, todas aquellas enfermedades, perdón, que produzcan congestión del lado izquierdo del corazón, que cursen con congestión pulmonar, también van a mejorar con el desarrollo de insuficiencia tricuspidea. ¿Por qué? Porque también va a reducir el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco va a reducir, ¿por qué? Porque parte de la sangre se va a expulsar del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, ocasionando que poca sangre vaya hacia los pulmones y ocasionando entonces la caída de la presión a nivel auricular izquierdo y a nivel ventricular izquierdo. Entonces, en ambas situaciones, el gasto cardíaco, tanto en la estenosis tricuspidea como en la insuficiencia tricuspidea, el gasto cardíaco está reducido. En ambas situaciones, en ambas condiciones patológicas. Sin embargo, en la insuficiencia tricuspidea sí existe un aumento de la precarga del ventrículo derecho, lo que va a ocasionar su dilatación. Cuando el ventrículo derecho es incapaz de continuar dilatándose y pierde su distensibilidad, entonces va a aumentar la presión a nivel ventricular derecho, va a aumentar la presión a nivel auricular derecho y este aumento de la presión se va a transmitir al lecho venoso sistémico y se va a producir manifestaciones de falla de ventrículo derecho, caracterizadas por qué? Por incuritación yugular, distensión de las venas yugulares. Cuando la insuficiencia tricuspidea es muy severa, entonces aparece onda B muy prominente, ¿no es cierto? Lo que habíamos estudiado al inicio, es decir, ventricularización del pulso venoso, seguida de colapso de la onda Y. Hay reflujo hepatoyugular. La hepatomegalia también es pulsátil, pero en este caso la pulsación no es presistólica, sino es sistólica y no depende de si el paciente está en ritmo sinusal o no. Tanto en fibrilación auricular como en ritmo sinusal se va a encontrar la pulsación sistólica del hígado en pacientes con insuficiencia tricuspidea severa. Debido al aumento de la presión venosa sistémica, entonces aparte de hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho y la pulsación, la hepatomegalia pulsátil, encontramos ascitis, edemas e incluso esplenomegalia. También puede haber, de hecho, hay disminución del gasto cardíaco. A la auscultación, lo que auscultamos es el primer ruido disminuido o ausente, un soplo holosistólico en el borde inferior paraesternal izquierdo que aumenta nuevamente con la inspiración. Recuerden lo que les he dicho, casi todos los fenómenos auscultatorios del lado derecho se incrementan con la inspiración. Hay una alta frecuencia de fibrilación auricular porque del mismo modo que la insuficiencia mitral produce una gran dilatación de la aurícula izquierda, la insuficiencia tricuspidea también ocasiona una gran dilatación de la aurícula derecha y estos fenómenos de dilatación auricular favorecen el desarrollo de fibrilación auricular. Suelen presentar tercer ruido que se origina en el ventrículo derecho y que podría aumentar nuevamente con la inspiración, que se acentúa con la inspiración. Cuando es secundaria a hipertensión pulmonar, obviamente la insuficiencia tricuspidea en la auscultación nos va a mostrar un incremento del componente pulmonar del segundo ruido. El electrocardiograma. Aquí en el electrocardiograma encontramos todos los criterios de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Es decir, el eje a la derecha, onda R alta en B1, en B2, trazado QR en B1, alta frecuencia de fibrilación auricular, el eje a la derecha, una serie de cambios compatibles con hipertrofia ventricular derecho, los cuales están ausentes en la estenosis tricuspidea, en la que solamente tenemos crecimiento auricular derecho. La radiografía nos muestra cardiomegalia importante y una aurícula derecha prominente. Signos indirectos de aumento de la presión en la aurícula derecha, como son la distensión de la vena ásicos y el derrame pleural. El ecocardiograma nos va a mostrar la el movimiento paradojal del septum, lo que dice que hay sobrecarga de volumen del ventrículo derecho,
aunque esto es sí, no poco sensible, ¿no? Pero nos dice que hay sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y además la ecocardiografía pues nos va a mostrar el grado de la severidad de la insuficiencia tricuspidea y probablemente la causa de la insuficiencia tricuspidea, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces un paciente con insuficiencia tricuspidea, un gran incremento de las dimensiones de la aurícula derecha, el ventrículo derecho también dilatado. ¿Por qué digo que está dilatado? Porque la punta está desplazada hacia arriba y hacia la izquierda. El gasto cardíaco está reducido. ¿Por qué lo digo? Porque no hay un botón aórtico prominente, ¿cierto? Y no hay mucha congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque parte de la sangre está siendo expulsada del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, ¿no? Para hacer el diagnóstico de insuficiencia tricuspidea, entonces lo que está indicado es la ecocardiografía transtorácica para evaluar la insuficiencia tricuspidea. Observen aquí un ventrículo izquierdo con una prótesis valvular, un ventrículo derecho muy dilatado, unas valvas que no coaptan y el paciente desarrolló insuficiencia tricuspidea. Endocarditis, ya sabemos que nos puede producir destrucción de las valvas y con ello desarrollar insuficiencia tricuspidea. Este es el esquema de una enfermedad de Epstein que consiste en un implante bajo de la válvula tricúspide, ¿no? Por eso ustedes ven aquí auriculización del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque al implantarse muy baja la válvula tricúspide, entonces el ventrículo derecho pierde su capacidad de llenado, su cámara de llenado, y es una causa muy frecuente de insuficiencia tricuspidea. Esto es en el dibujito y esto es en la vida real, ¿no? Un implante bajo de diferentes grados, implantes bajos de la válvula tricúspide, un implante bajo aquí y un implante mucho más bajo aquí en el paciente con enfermedad de Epstein. Ejemplos de electrocardiograma: el eje a la derecha, crecimiento auricular derecho, onda Q y onda R en B1 y B2, esta onda P que me dice que ambas aurículas probablemente estén crecidas. Observen aquí también una onda P muy alta que me dice que la aurícula derecha también está crecida, un crecimiento biauricular. El tratamiento, entonces, como la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidea es la causa secundaria a hipertensión pulmonar, lo ideal es tratar la enfermedad causal de la hipertensión pulmonar que me produjo la insuficiencia tricuspidea y esto disminuye la gravedad de la enfermedad. Cuando la afección es severa, el tratamiento suele ser quirúrgico y nuevamente aquí se prefiere conservar la válvula. Entonces se hace una plastía de la válvula tricúspide, ya sea una anuloplastía u otro procedimiento para conservar la válvula tricúspide. Si no se puede, si la enfermedad es muy seria, entonces se puede cambiar, ya sea con una prótesis valvular o con una prótesis biológica, ¿no? O con una prótesis biológica. Entonces, en pacientes con insuficiencia tricuspidea severa, que van a ser sometidos a una cirugía valvular del lado izquierdo, se debe realizar la cirugía de la válvula tricuspidea en forma concomitante. Al igual que en la estenosis tricuspidea, entonces, si uno va a intervenir a un paciente de un problema valvular izquierdo, ya sea mitral o aórtico, es muy aconsejable, más que aconsejable, explorar la válvula tricúspide y solucionar sus problemas en ese momento. En pacientes con insuficiencia tricuspidea severa, que van a ser sometidos a cirugía valvular del lado izquierdo, la cirugía de la válvula tricúspide puede ser benéfica en el contexto de que encontremos dilatación anular mayor de 4 centímetros previos a los signos y síntomas de insuficiencia del lado derecho. Nuevamente, entonces, el tratamiento de la insuficiencia tricuspidea debemos centrarnos en el tratamiento de la causa, eso es lo ideal. Y dos, si es severo lo ideal es que se intervenga, como ven ustedes aquí, en el momento de la cirugía de las válvulas del lado izquierdo. Los europeos que dicen cuando hay necesidad de cirugía del valvular del lado izquierdo, lo que hay que hacer es evaluar la severidad y la etiología
de la insuficiencia tricúspide. Si es primaria, entonces se le puede hacer la plastía o el reparo de la válvula tricúspide en la misma cirugía. La plastía consiste en esto, en reparar la válvula, el orificio, observen el orificio, el tremendo orificio de regurgitación. Se puede hacer con este famoso anillo de Carpentier y en la actualidad se puede hacer con esto, ¿no? Con la unión de borde a borde. Este es un dispositivo como un clip que puede unir los bordes de la válvula tricúspide, de las diferentes válvulas de la válvula tricúspide, disminuyendo el orificio de regurgitación. Y para casos en los cuales la cirugía sea prohibitiva, se puede hacer esto, el tratamiento con clip, o se ha aprobado recientemente, este año se ha aprobado esto, el reemplazo de la válvula tricúspide por vía percutánea. Entonces, si tienen ustedes alguna pregunta hasta ahí, con todo gusto. Hasta aquí es el examen, hasta aquí es el segundo parcial. Doctor, tengo una pregunta. Ya. ¿Cómo puedo saber qué válvula le conviene, digamos, cuando reemplazo a mi paciente, si es mecánica o si es biológica? Hay que evaluarla, eso tiene que hacerlo el equipo de enfermedades valvulares junto con el paciente, depende de muchas variables, ¿no? En general se prefiere las biológicas, ¿por qué? Porque embolizan menos, ¿no? Si recuerdas, te acabo de decir que la principal causa es la hipertensión pulmonar. La embolia pulmonar recurrente es causa de hipertensión pulmonar. Entonces, podría ser una opción a favor de utilizar válvulas biológicas o bioprótesis en vez de válvulas mecánicas. De hecho, la válvula aprobada para reemplazo percutáneo de la válvula tricúspide es una bioprótesis, no es una válvula mecánica. Entonces, más nos inclinaríamos para utilizar una bioprótesis. Pero intervienen una serie de variables, ¿no? La edad del paciente, interviene las enfermedades concomitantes, el origen de la insuficiencia tricúspide, una serie de variables. Pero en el caso de la válvula tricúspide, uno se inclina más a utilizar una bioprótesis, ¿no? Una válvula biológica. ¿Aló? ¿Aló? Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas, doctor. Ya, entonces hasta aquí es el segundo parcial. ¿Sí? Ok, empecemos rápidamente con enfermedades del pericardio. El pericardio es una membrana de doble capa, ¿no es cierto?, que forma una cavidad virtual, que es la cavidad pericárdica. Cuando decimos que cavidad virtual, que es cavidad virtual, porque en realidad no existe esa cavidad, ¿no? Pero debido a que el pericardio es una membrana de doble capa, una capa visceral y una capa parietal, hablamos de una cavidad pericárdica. Muy bien. El pericardio está separado, el pericardio parietal está separado del pericardio visceral por una cantidad de líquido entre 15 a 50 mililitros, que en realidad es un ultrafiltrado del plasma. El pericardio, la membrana pericárdica, tiene muchas funciones que resultan importantes y útiles. Por ejemplo, previene la dilatación súbita de las cámaras cardíacas, sobre todo del lado derecho del corazón, cuando podríamos estar enfrentando un problema de sobrehidratación o durante el ejercicio. Además, el pericardio mantiene al corazón en su posición normal, minimiza el roce del corazón con otras estructuras y probablemente retarda la expansión de infecciones pulmonares o pleurales hacia el corazón. A pesar de todas estas acciones benéficas del pericardio, la ausencia total del mismo, ya sea congénita o quirúrgica,
no es incompatible con la vida. O sea, que no haya pericardio no es incompatible con la vida. Uno puede vivir sin pericardio, por eso es que se puede sacar o extraer, se puede hacer una pericardiectomía, se puede hacer, en forma quirúrgica se puede extraer en pericardio. Rara vez existen defectos parciales del pericardio, por los cuales a veces, muy rara vez también, se puede herniar la aurícula izquierda y el tronco de la pulmonar, y la estrangulación de la aurícula izquierda puede producir muerte súbita, pero eso ocurre muy rara vez. Desde el punto de vista epidemiológico, la afección más importante del pericardio es su inflamación. Y la inflamación del pericardio la podemos clasificar en aguda, subaguda y crónica, dependiendo del tipo de evolución que tenga o la historia natural que esté teniendo la afección del paciente. Por ejemplo, hablamos de pericarditis aguda cuando tiene una duración menor de 6 semanas, y esta puede ser fibrinosa o con derrame, ¿no? Y el derrame puede ser seroso o sanguíneo o cero sanguíneo. Puede ser subaguda entre 6 semanas a 6 meses, y esta puede ser a su vez con derrame constrictiva o francamente constrictiva. Y la pericarditis crónica, que cuando dura el cuadro clínico más de 6 meses, que puede ser constrictiva, con derrame o adhesiva. La pericarditis también se puede clasificar de acuerdo a la etiología. La forma más frecuente de pericarditis aguda es la pericarditis ocasionada por los virus. Los virus que con mayor frecuencia están implicados en estos casos son los virus del virus Coxsackie, tipo A, tipo B, el ecovirus, el virus de las paperas, el adenovirus, la hepatitis y el HIV. La pericarditis piógena o piogénica, piógena producida por el neumococo, el estreptococo, el estáfilo, la Neisseria y la legionela. El neumococo suele ser el germen más frecuente en este caso. La la pericarditis tuberculosa, que en general no es aguda, sino evoluciona en forma crónica. La hepatitis por hongos, la pericarditis por hongos, que también evoluciona en forma crónica, y hasta otras infecciones como la sífilis y problemas parasitarios nos pueden producir pericarditis, ¿no? Otra parte de la clasificación etiológica es la pericarditis no infecciosa. La pericarditis infecciosa es la causa más frecuente de pericarditis aguda, mientras que la pericarditis no infecciosa también nos puede producir pericarditis aguda, aunque no con tanta frecuencia. La pericarditis no infecciosa es aquella que está relacionada al infarto agudo de miocardio. La pericarditis del infarto agudo de miocardio es la pericarditis aguda. La uremia, es decir, la pericarditis por insuficiencia renal, la pericarditis por problemas neoplásicos. Rara vez el pericardio es el causante de la afección pericárdica, aunque tumores muy, muy raros, tanto benignos como malignos, como el mesotelioma, pueden afectar al corazón, pero es muy rara vez. Tumores metastásicos al pericardio son una causa muy frecuente de pericarditis, es decir, a veces las pericarditis o derrames pericárdicos, sobre todo en naturaleza sanguínea, nos permiten deducir que el paciente, o tratar de investigar que el paciente puede estar sufriendo un problema maligno. Los tumores que con mayor frecuencia metastatizan al pericardio son el cáncer de pulmón, de mamas, el linfoma y la leucemia. También en forma crónica evoluciona la pericarditis del hipotiroidismo, el colesterol, el pielopericardio, etc. En forma aguda, esta no es inflamatoria, la disección aórtica, post-radiación en forma crónica. Y existen también las pericarditis que evolucionan en forma aguda, que son presumiblemente relacionadas a fenómenos de hipersensibilidad o a autoinmunidad. Dentro de estas está la fiebre reumática. Cuando hablamos de la carditis por fiebre reumática, dijimos que era una pancarditis que afecta pericardio, miocardio y endocardio. Las enfermedades del colágeno, como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la propia fiebre reumática nuevamente están ahí. La pericarditis inducida por drogas, que es especialmente aquellas drogas que pueden producir un síndrome tipo lupus, como la procainamida, la hidralazina, la fenitoína, el minoxidil, la isoniazida, los anticoagulantes.
pueden producir pericarditis hemorrágica. Y el síndrome post-injuria cardíaca. Dentro de eso está el síndrome post-infarto de miocardio, o el síndrome de Dressler, que a diferencia de la pericarditis del infarto que ocurre dentro de las primeras 48 horas del infarto, este fenómeno producido probablemente por hipersensibilidad del síndrome de Dressler puede producirse entre los 90 días que siguen al infarto. La pericarditis post-pericardiotomía y la pericarditis postraumática también son otras consideraciones que debemos tener en cuenta dentro de la etiología de la pericarditis aguda. Y de la pericarditis, ya dijimos que la pericarditis aguda es el proceso patológico más frecuente que afecta al pericardio. Acabamos de hablar de la clasificación clínica y etiológica, clínicamente pericarditis aguda, subaguda y crónica, ¿no es cierto? Y la clasificación etiológica de causas infecciosas, no infecciosas y probablemente debidas a problemas inmunológicos, ¿no? La pericarditis aguda, o todas las formas de pericarditis aguda, tienen en algún momento alguna manifestación clínica que es común a todas ellas. Dentro de esta secuencia pueden tener todas o pueden tener algunas, pueden tener dolor, frote pericárdico, alteraciones en electrocardiogramas, derrame pericárdico y pulso paradójico, siempre y cuando el derrame se complique con el problema de taponamiento. Entonces, hablemos un poco del dolor. El dolor que se produce por la pericarditis aguda es un dolor sumamente intenso, muy intenso, invalidante, ¿no? Que puede ser retroesternal o precordial. Puede ser de naturaleza opresiva o de naturaleza no isquémica. Frecuentemente se irradia a los trapecios, pero también puede irradiarse a los brazos y a la espalda. Y por eso nos puede hacer confundir con un infarto agudo de miocardio. Porque el dolor, como les digo, suele ser muy intenso e invalidante. Y por otro lado, también nos ayuda a diferenciar de que el paciente puede estar sufriendo de un infarto de miocardio cuando investigamos si el dolor del paciente empeora en el decúbito. Los pacientes con pericarditis suelen tener más dolor cuando se echan y mejoran o disminuyen el dolor cuando se sienten. Otra característica del dolor asociado a la pericarditis aguda es que suele ser de naturaleza pleurítica, porque muy frecuentemente también se inflama la pleura vecina. ¿Qué quiere decir esto? Que se incrementa, por ejemplo, con los movimientos respiratorios, se incrementa con la inspiración o con la tos. Entonces, estas características, que el dolor aumente en el decúbito y mejore con sentarse y aumente con la inspiración, nos debe hacer alejar la posibilidad de que el paciente esté sufriendo de un infarto de miocardio y más bien nos debe hacer pensar con más cercanía la posibilidad de que el paciente tenga una pericarditis. Luego, otra manifestación de la clínica de la pericarditis de importancia es el frote pericárdico. El frote pericárdico es un ruido rasposo que se presenta en cualquier etapa de la enfermedad, por lo menos en el 85% de los pacientes, ¿no? Algunos lo comparan con arrugar un papel, con el sonido que produce arrugar un papel, u otros lo comparan con el ruido que produce cuando ustedes frotan su cabello al lado de la oreja, va a producir un ruido, y eso, a eso se parece mucho el frote pericárdico, ¿no? El frote pericárdico puede ser de naturaleza inconstante, de naturaleza irregular. Hay veces en que se escucha en la mañana y en la tarde ya el mismo examinador ya no lo vuelve a escuchar para volverlo a escuchar al día siguiente. El frote pericárdico, la desaparición del frote pericárdico es un aspecto que debemos tener en cuenta en un paciente con pericarditis, puesto que la desaparición no implica que haya mejorado, sino más bien probablemente implica que el paciente esté desarrollando un derrame pericárdico. La otra manifestación característica de la pericarditis aguda son los cambios electrocardiográficos que evolucionan en 4 estadios. El primer estadio es, como ustedes ven,
lesión, ¿no? O la elevación del segmento ST. Pero como ustedes ven, y como cuando también, si se acuerdan, hablamos de electrocardiografía, ustedes pueden notar que la elevación del segmento ST es difusa, ¿no? Por ejemplo, aquí de B2 a B3, perdón, de B2 a B6, B2, B3, B4, B5, B6, hay una elevación difusa del segmento ST con concavidad hacia arriba, eso es característico, ¿no? Aparte de la elevación en precordiales, desde B2 a B6, en las derivaciones de los miembros también hay elevación del segmento ST, generalmente en 2 o 3 derivaciones de los miembros. En ese caso ustedes tienen D1, D2 e incluso ABF elevado en segmento ST. Hay pocas imágenes en espejo, solamente hay infra de nivel, ocasionalmente en B1 y en ABR. También es importante fijarse el infra de nivel del intervalo PR por debajo del intervalo TP, ¿no? Por debajo de este intervalo, el infra de nivel del intervalo PR, por debajo del nivel del intervalo TP, ¿no? Que nos dice que hay compromiso de la aurícula. Entonces, la primera alteración electrocardiográfica que produce la pericarditis aguda es esta elevación difusa del segmento ST desde B2 a B6 y también en miembros inferiores, perdón, en derivaciones de los miembros, 2 o 3 derivaciones de los miembros que muestran elevación del segmento ST. Eso también nos ayuda a diferenciarlo de un infarto de miocardio, en el sentido de que, sabemos que los cambios que se producen en el infarto de miocardio son regionales, ¿no? La segunda característica es que el segmento de ST recién cae luego de varios días, a diferencia del infarto de miocardio que comienza a caer a las horas. El segmento de ST cae luego de varios días. Y solamente cuando el segmento ST se ha puesto isoeléctrico, ¿no? Solamente cuando ha ocurrido eso, las ondas T se vuelven negativas. Ese es el tercer cambio. Las ondas T permanecen negativas por semanas o meses, luego de los cuales recién el electrocardiograma se vuelve normal, y ese es el cuarto estadio. Perdón. ¿Aló? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está usted? Qué gusto escucharla. En lisura, Silvia. Ya. Silvia, no estoy en Cusco, estoy en Lima ahorita, estoy trabajando en el INCOR. No, sí vivo, sí, solamente por este mes. Al próximo mes regreso a Cusco, en noviembre. Ya estoy trabajando el 3 de noviembre, estoy de nuevo en el consultorio. No, el sábado no voy a estar, Silvita. Ya, genial. Sí, Silvia, sí. Le doy, anótelo, por favor. Nueve siete nueve 719 618. Ajá. Ella se llama Joana. Sí. No, es otra. Ya. Ya, pues. Ya, mi amor. No hay problema. Listo.
Igualmente, gusto de escucharla, Silvita. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao. Ok, ¿en qué estábamos? Entonces, en que el infarto de miocardio produce cambios regionales, ¿no es cierto? No es difuso. Otra característica del electrocardiograma en la pericarditis es que no existen ondas Q ni se alteran los complejos QRS. ¿Ya? Entonces, solamente después de semanas o meses, la onda T que se hizo negativa se normaliza y esa es la última etapa de los cambios electrocardiogramáticos de la pericarditis, ¿no? Muy bien, y la otra manifestación clínica que puede producir la pericarditis es el derrame pericárdico. Interesa mucho, es decir, se puede acumular líquido entre el pericardio visceral y el pericardio parietal en la cavidad pericárdica. Interesa mucho la rapidez con la que se acumula este líquido, porque si se acumula muy rápido, como ocurre, por ejemplo, en un traumatismo, como ocurre, por ejemplo, en una disección aórtica, el paciente puede desarrollar un cuadro que se llama taponamiento cardíaco con cantidades muy pequeñas de líquido. Pero si el líquido se acumula muy lentamente y en forma crónica, el pericardio puede distenderse y antes de que se produzca taponamiento, puede el pericardio albergar 2 litros, es decir, puede haber taponamiento con 200 mililitros o con 2 litros, con 2000 mililitros, dependiendo de la velocidad con la que se acumule el líquido pericárdico. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente ha desarrollado algo de derrame pericárdico? ¿No? Cuando escuchamos los ruidos cardíacos y estos se escuchan alejados o disminuidos en su intensidad. El choque de punta no es palpable y a veces podemos podemos encontrar una zona de matidez por debajo del ángulo de la escápula izquierda que es producido por el derrame que desplaza el pulmón de ese lado, el derrame que se ha desarrollado y desplaza el pulmón de ese lado, y escuchamos una zona de matidez y egofonía por debajo del ángulo de la escápula izquierda y eso se conoce como el signo de Ewart o Ewart en inglés. Y en la radiografía la silueta cardíaca en cantimplora, ¿no? Entonces aquí tenemos un derrame pericárdico y si ustedes son un poco acuciosos, pueden ver, por ejemplo, que existe una doble sombra, la sombra del corazón y la densidad está menos densa que el corazón, que parece contener líquido, que es el pericardio distendido por el líquido que se ha acumulado ahí, por el derrame, ¿no? Cuando el derrame es importante, aparte de los cambios de pericarditis que hemos mencionado, puede sumarse otro signo electrocardiográfico. ¿Cuál es? Uno, los complejos QRS son de bajo voltaje. Ya dijimos que consideramos complejos QRS de bajo voltaje cuando en las derivaciones de los miembros el QRS mide menos de 5 milímetros o cuando en las derivaciones precordiales el QRS mide menos de 10 milímetros. Uno, entonces, complejos electrocardiográficos de bajo voltaje, y el otro signo, sobre todo cuando hay un derrame pericárdico importante muy cerca del taponamiento, es la alternancia eléctrica, es decir, un complejo QRS de determinada amplitud seguido de un complejo QRS muy pequeño, QRS grande, QRS pequeño, aquí es bastante más notorio, QRS grande, pequeño, y eso se conoce como alternancia eléctrica y eso nos debe hacer sospechar de que el paciente pueda tener un derrame pericárdico importante muy cercano al taponamiento. El examen gold estándar para hacer el diagnóstico de derrame pericárdico es el ecocardiograma, que es barato, se puede hacer al pie de la cama del paciente y observamos esta imagen, ¿no? Esta imagen, el corazón y alrededor de él una gran cantidad de líquido y el pericardio parietal separado del pericardio visceral por esta gran cantidad de líquido. Nuevamente, aquí también tenemos un derrame pericárdico posterior como consecuencia de cualquier proceso inflamatorio de los que hemos hablado. Muy bien, yo creo que nos quedamos aquí.
Ya hemos empezado la tercera parte. El viernes no vamos a hacer clases, ya nos vemos el día lunes para hacer clases de nuevo. ¿Sí? Está bien, doctor. Listo. ¿Cómo va la huelga? ¿Cómo va la huelga? Doctor, lo que sabemos es